Hola, 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 buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escucha? Hola. Hola, buenos días, bienvenido. Vamos a desarrollar la tutoría número uno, pero vamos a dar unos 10 minutitos, por lo menos hasta las 10:10 para ver si alguno de los compañeros se va agregando. Vamos a dar hasta las 10:10 para iniciar la presentación, lo que se ha preparado para la tutoría del día de hoy. La asignatura es álgebra lineal de la carrera de licenciatura en enseñanza de la matemática. Esta tutoría es la correspondiente a la número uno. Mi nombre es Johnny Oswaldo Gómez Torres. Estaré como tutor de la asignatura, como tutor virtual de la asignatura. El coordinador de la asignatura es el licenciado Rafael Aníbal Calderón Melara, de la modalidad de distancia en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. El día de ahora es sábado 2 de marzo del 2019. Tenemos acá una pequeña tabla de contenidos. Lo primero es la bienvenida y la presentación. Eh, Como ya les comentaba en un mensaje, mi nombre es Johnny Oswaldo Gómez Torres. Estaré a cargo de la asignatura como tutor virtual. Soy licenciado en matemática, graduado de la Nacional, de la Universidad Nacional, y saqué mi maestría en la Universidad Doctor Andrés Bello. Eh, Estamos acá para poderles ayudar en todo lo posible. Creo que ya tienen mi correo institucional, ahí aparece en plataforma. Pueden enviarme cualquier duda o consulta que tengan o algún comentario. Pueden hacerlo mediante cualquiera de los medios institucionales, ya sea correo electrónico, mensajería en plataforma, o incluso podemos estar interactuando en los foros que están para dudas o para presentación o para conocernos. Ahí hay diversos foros, ustedes pueden comentar y podemos conocernos perfectamente y poder brindar cualquier asistencia necesaria para que ustedes puedan reforzar la lectura, porque recordemos que en este tipo de modalidades es bastante importante que vayan leyendo y que de esa lectura vayan comprendiendo, y lo que no comprendan expresen las dudas para poder ayudarles y solventar a la hora de su aprendizaje. Eso en cuanto a la bienvenida y presentación, ¿verdad? Tenemos unos recordatorios, luego tenemos un sondeo de lectura, luego la propuesta del desarrollo de la agenda del día de ahora, que está compuesta por 4 problemas, un poco de teoría, que es básicamente la teoría que ya leyeron, y pues eso, pasamos a lo que es entonces los recordatorios. Como primer recordatorio, debemos definir por lo menos 2 horas a la semana de común acuerdo, es decir, estar todos de acuerdo que en esas 2 horas nos vamos a conectar para que ustedes puedan expresar sus dudas, o si así lo desean podemos utilizar la herramienta Skype. En otro grupo anteriores con los que he trabajado hemos usado más esta herramienta Skype porque es bastante más personalizado. Se puede explicar, podemos usar GeoGebra para graficar algo, para abonar más a alguna idea con respecto a la resolución de algún problema, o incluso para responder preguntas, dudas de forma inmediata. Es más fácil que estar digitando, y si algo no se comprende se puede estar interactuando. Por eso me gusta más utilizar la herramienta Skype. Estas sesiones ustedes me dicen qué día y a qué hora pueden, porque yo sé que algunos trabajan, casi todo. Entonces debe ser una hora a la que usted tenga la disposición y se pueda conectar. Ya va a depender de la lectura y el avance que usted tenga, si tiene la necesidad o no de solicitar estas sesiones de Skype. En otro grupo sí se ha trabajado bastante con eso, pero ahí depende bastante de la forma de trabajo de ustedes y el tiempo que tengan. Pero sí hay que definir esas 2 horas. Me gustaría, bueno, ahorita no están conectados la mayoría, pero me gustaría por lo menos que usted que está conectado me diga entre qué días usted tendría el tiempo o el espacio para poderse conectar, y a qué horas.
Eso sería lo primero que tenemos que hacer, definir un día y una hora a la que se pueden conectar. Serían 2 horas de dudas y consultas. ¿En qué horario se les hace factible poderse conectar para que estemos la mayoría en las semanas en que se tengan dudas? Sí. Las 8 de la noche es una buena hora. 8 de la noche. Creo que sí, 9 ya es bastante cansado. 8 Eh, ya se ha cenado, ya se ha relajado uno después del trabajo. sí, estaría bien entonces a las 8, pero ¿qué día? Lunes dicen por acá. No sé los demás. Está bien, me parece lunes, está bien, no hay ningún problema. Bien, entonces vamos a dejar programado, porque si dejamos lunes de 8 a 9 sería una hora. Y acá nos establecen que deben de ser mínimo 2 horas. ¿Qué otro día podemos ver? Lunes y viernes sería bueno. Viernes yo no puedo porque con otra asignatura han definido de 7 a 9 los viernes. Es el único día que Y el jueves le parece. jueves estaría perfecto. También de ocho a 9 podemos definir. Muy bien. Entonces Usted dejemos. siempre nos va a mandar un link, ¿verdad? Porque eh, ahorita me acaba de caer el link sí, 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 ahorita ese mismo link que les envié va a ser el que vamos a estar utilizando en todas las tutorías y en todas las sesiones de dudas. Perfecto. Aquí dice Sería entonces para lunes y jueves, ¿verdad? el compañero dice, Tutorías. el compañero dice de que Ortiz dice de que no puede los lunes, tiene tutoría a las 8 de la noche. Sería de cambiar el día lunes. El día jueves sí. Hagámoslo para Hola, martes. hola. Martes. Martes. Jueves. ¿Por qué no le dejamos entonces para martes y sábado? Martes, Y sábado. pero es que los sábados tenemos las tutorías estas. Nelson, no sé si martes tiene usted algo, porque, ajá, sí, porque viernes ya quedamos de que no tenemos inconveniente, ¿verdad? Entonces, dejemos martes y jueves, perdón, ¿verdad? Era jueves y martes. Tendríamos los 2 días ahí. Oficialmente vamos a dejar entonces martes y jueves de 8 a 9, una hora. No sé si les parece bien así. Está bien. A no ser que tengamos otra necesidad, otro día, ¿verdad? Ajá, sí, o sea, sí, porque Dependiendo de las necesidades, ¿verdad? Que sí, surjan, sí, ¿verdad? sí, correcto. Sí, si trabajamos bajo esta vía, sí serían casi todas las sesiones mediante Skype. Ustedes me informan qué días necesitan y pues la damos sin problema. Creo que entonces quedamos claros. Martes y jueves de 8 a 9 va a ser lo oficial, pero si ustedes necesitan un miércoles o un lunes de urgencia, pues ahí podemos mover uno de esos 2 días y realizarlo un Día. día lunes o miércoles. Perfecto. Licenciado Johnny, Ajá, dígame. vaya, ¿se llama Johnny Oswaldo Gómez Torres o se Sí, llama Johnny Oswaldo Gómez Cañengues? no, es Gómez Torres. Lo que pasa es que a mí el usuario de Skype me lo crearon primero en ingeniería, en la facultad de ingeniería, pero cuando me pasé a matemática, no, ellos no dominaban las cuentas que habían creado en ingeniería y me crearon una nueva cuenta de Skype del área de matemática. Entonces, como ya existía una cuenta con mi nombre, le cambiaron el, el segundo apellido e incluso en el nombre le pusieron 3N y solo lleva 2. Si se fijan acá que aparece Johnny Correcto. con 3N. Entonces, pero esto es por cuestión de la herramienta. Sí, con mis datos son los que las presentaba en la, Torres, en Torres, la, ¿verdad? en la diapositiva. Acá. Esta es la forma correcta de Licenciado escribir mi Johnny, nombre. ¿Hola? licenciado Johnny, fíjese que tengo un comentario que hacer antes de que iniciemos, ¿sí? Ajá, sí, sí, dígame. Fíjese que anoche trabajé el ejercicio, anoche Ajá, apenas se abrió la plataforma, lo trabajé, ¿verdad? Más sin embargo, me tardé que 18, 20 minutos, ¿verdad? En todo lo que le tomé la fotografía y lo agregué al PDF, ya había este, al cerrado. archivo de, al archivo de Word y luego lo convertí a PDF y cuando lo quise subir ya había cerrado. Sí. Entonces, que como 25 minutos me tardé haciendo todo ese proceso. Ajá. Entonces, considera el asunto del caso. De hecho, sé que es nota también, así que se la mandé Sí, sí, a su sí, correo, sí, ¿verdad? yo recibí en realidad, sí hubo, algunos tuvieron ¿Hola?
Sí, sí, de hecho yo recibí varios correos. eh, no sé, como no los conozco tanto por nombre, pero recibí 3 correos que me manifestaban eso, ¿verdad? El compañero acá me dijo que él fue uno de los que envió el correo. Entonces hay 2 personas más que me mandaron al correo institucional la solución porque también habían tenido problemas en la plataforma. Yo ya le hice saber al coordinador de esos problemas que hubo, incluso por el tiempo, y él está viendo a ver qué se puede hacer. Me dijo de que iba a ver si se podía. ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, son controles de lectura que se han programado ahí. Ajá. Sí, ajá. Sí, pero en ese caso creo que es en base a los contenidos que están en la ruta de aprendizaje. Ahí aparecen programados semana a semana los contenidos que ustedes deben de ir leyendo y en base a eso creo que él va a determinar si hace teoría o hace práctica. Pero más bien creo que va a hacer ejercicios así que le va a estar poniendo. Porque es lo ideal pues para ver el desarrollo, la aplicación de los conceptos. Pero les comentaba de que yo le hice saber a él eso de los problemas que se estaban teniendo y él me comentó de que iba a ver qué se podía hacer, iba a tratar de, para futuras evaluaciones, creo, ver si se les puede aumentar el tiempo para, bueno, eso con respecto, ¿verdad? Al primer recordatorio, vamos a continuar. Eh, bueno, ya definimos, ¿verdad? De que las 2 horas, que martes y jueves. Martes y jueves. La otro recordatorio es que todas las tutorías se llevarán a cabo a través de esta herramienta, ¿verdad? Skype Empresarial, ya que pertenecemos al grupo virtual, únicamente todas van a ser mediante Skype. Y las tutorías de repaso también, y las sesiones de dudas que necesitemos también. Yo lo veo más factible, en lugar de estar escribiendo tanto en las salas de chat o en otros medios, creo que es más factible hablarlo y mostrarlo en el caso de que se pueda hacer mediante GeoGebra. Ese es el otro recordatorio y que pueden observar la grabación de cada tutoría en la pestaña de tutorías virtuales en la plataforma. Eso ahí se les va a colgar, se les va a estar subiendo. Se graba, luego se sube y se les coloca el link por si la quieren volver a ver. O en el caso de los que no pudieron estar, perdón, posteriormente la pueden revisar. Lo otro era consultar si tienen ya instalado Office 365. Supongo que como los que están conectados sí, porque de ahí descargamos la herramienta Skype, ¿verdad? Los demás compañeros, no sé, voy a mandarles un mensaje para verificar si ya tienen instalado Skype Empresarial, ya que por este medio, ¿verdad?, utilizaremos para resolver dudas y las tutorías de repaso, videoconferencia y verificar que nadie tenga problemas en la plataforma. No sé si alguno ha tenido problemas en la plataforma, aparte de los que ya me expresaron, que eso yo lo voy a escribir en el informe que envío ahora. Voy a escribir eso de que han tenido problemas en plataforma y también la cuestión del tiempo que me hacían saber con respecto a los controles de lectura. No sé si hay algún otro problema que hayan tenido ustedes en plataforma. No, ninguno de mi parte, no. Ok, los demás no. Voy a salirme acá para ver si escriben. Pueden escribir acá en el chat para leerlo y ver, para también tener esa información y hacerla de conocimiento de la coordinación. Licenciado, no sé si en la plataforma, bueno, en las materias anteriores ya hemos trabajado así que siempre ponen un archivo en PDF de la unidad y en Ajá. este caso veo que solo el El, libro el, y el, está y entonces el no libro, está ni en orden, entonces sí, no, ese es pero el problema. eso ya les voy a explicar ahorita acá. El libro es el que tenemos ahí, ¿verdad? No sé si lo han descargado. Sí, sí, está, igual lo tenemos físico también. Vaya.
Si gustan, yo también se los puedo enviar digital, si lo quieren tener digital. Cuando usted me preguntó, yo solo me fui y revisé acá, ¿verdad? Las definiciones de vectores que aparece en la unidad 2, pero en la unidad que estamos trabajando es el capítulo 4. Antier me puse a estarlo revisando y hablamos del espacio euclidio R2 y R3. Estamos hablando de prácticamente toda la unidad del capítulo 4. Sería este material el que tendría que leer. No tendría que estar buscando específico como le había planteado al inicio, porque cuando me preguntó, yo no había revisado el libro. Como dice el libro de base, normalmente es que de ahí se sacan los contenidos. Pero ya lo revisé y en este caso, por lo menos de esta unidad, está sacado todo de ese capítulo. Pero algunas veces los manda para la unidad 2, donde están sí, el inicio de vectores. Por eso es que yo al inicio, cuando Nelson me expresaba la duda, yo me fui a donde definen vectores inicialmente. Aquí en visión que está en la unidad 2. No pondrá el coordinador algún archivo con los temas por separado, solo como pregunta, ¿no? No sé, sí, yo creo que es con el libro base, porque es lo que se ha puesto, que es el libro de álgebra lineal. Los temarios, ajá. Y uno los buscará en el libro. Sí, Solamente es para sí, correcto, no se ha hecho esa extracción. Ajá. Pero en este caso lo que vamos a trabajar ahora y lo que aparece en las orientaciones, todo está acá, que es el capítulo 4, es esto. De hecho, si lo leen en orden, no creo que tengan problema de entenderlo. Algunas de estas cosas creo que ya las vimos en geometría. No creo que se les dificulte por ese lado. Entonces, la unidad 4, como decía el compañero, a veces lo manda el mismo libro que se vaya atrás a donde lo definió inicialmente. Porque a medida va avanzando, va mejorando las definiciones o las va utilizando. Entonces no sé si han tenido algún otro problema. Continuamos ya con la presentación. Aquí planteé un pequeño sondeo de lectura con 3 preguntas básicas, ¿verdad? Esenciales de la lectura que han realizado. ¿Cómo se calcula la longitud de un vector? Por ejemplo, conociendo obviamente el que está vector posicionado en el origen y conociendo las coordenadas del punto, ¿verdad? Ya si es en R2, digamos A, B, y si es en R3, A, B, C. No sé quién de ustedes quiere proporcionarnos la respuesta. Sería calculando el módulo, ¿no? Sí, correcto, sería efectivamente, ¿verdad? Calculando lo que es el módulo o la norma del vector, que sería la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, donde A y B son las componentes del punto o del vector, ¿verdad? De esa forma calculamos lo que es la longitud. Ahora bien, la siguiente pregunta que estaba planteada, que ¿cuáles son las propiedades del producto interno? Por lo menos mencionarme dos o tres. Asociativa es una. Sí, asociativa es una. El producto interno es asociable. ¿Y es distributiva? Sí, del producto interno sobre la suma sí es una distributiva. Que tenemos un vector, punto, la suma de otros dos vectores. Esa le vamos a llamar propiedad distributiva. También es una propiedad del producto interno. Ya con eso ya tenemos dos. Ahí también podemos hablar de la conmutatividad, que u.b es igual a b.u. Entonces ahí hay otra serie de propiedades que ya las vamos a ir viendo más detalladamente, ¿verdad? Ahora la tercera pregunta que tenemos, ¿qué propiedad cumplen los vectores ortogonales y paralelos? Esto creo que en geometría de Euclides se trabajó bastante. Por ejemplo, ¿qué propiedad cumplen cuando los vectores son ortogonales? Son ortogonales cuando es 0 y medio. El ángulo es 90 grados. Cuando el ángulo es 90 grados, ¿verdad? Y cuando el producto de los vectores es 0, el producto interno de los vectores es 0, ¿verdad? Y van a ser paralelos ¿cuándo?
sea múltiplo. Ajá, cuando uno se puede escribir como lambda veces el otro, ¿verdad? Eso Ujú, es más que todo conocimiento básico. Se nota correcto. que lo han leído. Vamos a pasar entonces a la definición de un espacio euclídeo. Un espacio euclídeo es un espacio vectorial denotado por un punto interno, un producto interno, perdón. Producto escalar o producto punto para R2 y R3 se llama espacio euclídeo. Aquí dice que esto lo debemos de discutir 10 minutos. Vamos a ver, inicialmente estamos hablando de un espacio vectorial. ¿Qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial, voy a tratar de explicárselos en GeoGebra para que nos quede. Es un espacio generado por vectores. A esos vectores inicialmente le vamos a llamar vectores directores. En este caso, estamos en R2. Si colocamos el vector que sería 1,0, en el material lo denotamos como Y, ¿verdad? Que es que tiene componente 1 en X y 0 en Y. Ese sería nuestro vector Y. Nuestro vector J es el vector que tiene componentes 0, 1, 0 en X, 1 en Y. Si se fijan, cualquier punto, si yo coloco un punto acá, cualquier punto de este espacio es generado por estos dos vectores como una suma vectorial. Por ejemplo, si yo prolongo el vector U y prolongo el vector V y realizo su suma, la suma va a dar como resultado el vector ¿verdad? Que sería el vector U más B. Este sería lambda veces U y este sería alfa veces V. Y la suma de esos dos vectores me genera el punto que está ahí. Esto es con todos los puntos. Si ustedes se fijan, al moverlo para acá, por ejemplo, ya el vector U sería más corto, estaría acá. El vector V estaría por acá y la suma sería ese punto. A eso le llamamos espacio vectorial, que es un espacio generado a raíz de vectores. Por eso es que hace referencia a espacio y vectorial. Genera espacio mediante vectores. A esas sumas de vectores les solemos llamar combinaciones lineales. Eso es lo que entendemos como un espacio vectorial. Esto es en cuanto a R2. Si nos vamos a R3, ya tenemos tres vectores que nos generan el espacio. Si se fijan, ahí aparecen los que tenía inicialmente, ¿verdad? Ahí. Si se fijan, ya voy a tener tres vectores directores, que va a ser dos que me van a generar toda la base y el que va sobre el eje Z, que es el que me va a generar todos los puntos del espacio R3. No sé si tienen alguna duda con respecto a esta definición o a cómo entendemos lo que es el un espacio vectorial. No sé si comprendemos bien hasta dónde vamos ahí con la definición. ¿Qué es eso, verdad? Lo que es un espacio vectorial. Y ahí ese espacio vectorial estará dotado por un producto interno o producto escalar. ¿A qué le llamamos producto escalar? Si se dan cuenta, los elementos de este espacio vectorial son vectores, ¿verdad? Que van desde el origen hacia un punto. Entonces, al tomar dos elementos, es decir, al tomar dos vectores y realizar su producto interno, eso nos va a dar como resultado un valor real, que a su vez es un escalar, por eso también se le llama producto escalar, porque el resultado de realizar el producto en dos elementos del espacio vectorial nos da como resultado un valor numérico o un escalar. También se le llama producto punto para R2 y R3. ¿Por qué se le llama producto punto? No sé si se han dado cuenta que en la definición cuando ponen los dos vectores ponen un punto en medio de los dos vectores. Por esa razón se le asigna también el nombre de producto punto en R2 y R3. Creo que la definición de hasta acá creo que está bastante clara. No sé si ustedes tienen alguna observación, algún comentario, alguna duda con respecto a esta definición.
Sí, todo bien, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con la presentación. Tenemos acá la definición del producto escalar, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Sean el vector u, que tiene componentes u sub 1, u sub 2 y u sub 3, y el vector b con componentes b sub 1, b sub 2 y b sub 3, dos vectores, ¿verdad? Estos dos vectores están en R3 por la forma en que le he dado, pero si tuviese u1 y u2 y aquí b1 y b2, estaríamos hablando de dos vectores que están en R2. Entonces el producto escalar de u y el vector b, denotado por u.b, por eso se le llama producto punto, está dado por u.b igual a la multiplicación de las componentes, la primera componente del vector u con la primera componente del vector b, más la segunda componente del vector u con la segunda componente del vector b, más la tercera componente del vector u con la tercera componente del vector b. De esta forma definimos lo que es el producto interno. Notemos en este caso que nos ha dado la notación en forma de ternas ordenadas, ¿verdad? Es decir, tenemos los elementos que pertenecen a cada componente para poderlo realizar de esta forma. Debido a la notación, el producto escalar se llama con frecuencia producto punto, que es lo que les mencionaba. Eso es por la cuestión de la notación. Como la notación es un punto que separa los dos vectores, se le da ese nombre también. El producto o el producto interno de dos vectores. Observe que el producto escalar de dos vectores es un escalar, es decir, es un número, que es lo que les comentaba. Estas componentes de cada vector sabemos que son números reales, ¿verdad? Todas ellas son números reales. También sabemos que la multiplicación o el producto de dos números reales también nos da un número real. Es decir, aquí vamos a tener la suma de tres números reales. Y como la suma es una operación cerrada, también nos dará un número real. Es decir, si yo sumo dos números reales, obtengo como resultado un número real. Entonces, al sumar tres números reales, también obtengo un número real. Entonces, entran a la operación dos vectores y nos arroja como resultado un valor numérico. Eso es lo que entenderemos como producto escalar o producto punto o producto interno. Creo que la definición también está bastante clara. Si tienen algún comentario, por favor, hacerlo y lo vamos aclarando en el camino para que vaya quedando todo claro. Voy a estarme saliendo para leer a los compañeros que no tienen micrófono y poder responderles también. Así que ahí me pueden escribir si no tienen micrófono para poder ir viendo. Bien, todo bien, continuamos entonces. Ahora tenemos lo que es la norma de un vector o módulo de un vector, ¿verdad? Definimos la norma de un vector B que tiene componentes B1, B2 y B3, que también se llama longitud o módulo del vector a una aplicación representada por barritas y el vector B en medio, ¿verdad? O el equivalente a lo que es las barritas de valor absoluto en R, como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. Esto ya lo estuvieron trabajando, no creo que tengamos mayor dificultad en eso, incluso creo que en geometría también trabajamos esto. Luego tenemos la definición de un vector unitario. U en R2 es un vector que satisface que la norma de ese vector es igual a 1, es decir, la longitud del vector es 1. Si la longitud del vector es 1, entonces a este vector diremos que ese es un vector unitario, ya que tiene norma 1. También esa definición creo que está bastante precisa. Luego tenemos que sea B un vector diferente de 0, entonces U, este vector U, que va a ser igual a dividir el vector B entre la norma del vector B, es un vector unitario que tiene la misma dirección que V. Si se fijan, aquí si yo coloco un 1 acá y ese 1 lo divido entre la norma de B y ese número lo multiplico por cada una de las componentes del vector B, me va a resultar lo que es un vector U, y ese vector U va a tener exactamente la misma dirección que el vector B, pero a diferencia de que este U va a ser un vector unitario, es decir, la norma de U va a ser 1, de ese vector que hemos creado es 1. Esto nos sirve a veces cuando queremos encontrar un vector unitario en la dirección de un vector que ya tenemos. Solo tenemos que aplicar esto y tendremos ese vector que tiene la misma dirección que B, pero tiene norma 1. Notemos que en este caso B no tiene norma 1. Es la condición que debe establecer, porque si B fuera norma 1,
el vector u sería exactamente igual que el vector b, que es lo que tenemos ahí. Solo es para encontrar un vector que tenga la misma dirección que otro vector que no tiene norma 1, perdón, pero que queremos que sí la tenga. Entonces, es esto lo que tenemos ahí. No sé si tienen algún comentario, alguna duda con respecto a esta otra definición. O ¿Hay si algún ejemplo en base a esa teoría? sí, no, usted dice ejemplo en la presentación. Sí, en base a eso lo que está No, hablando ahorita. no, pero se lo puedo plantear en GeoGebra. Vaya, vamos a ver el 2D. En la pizarra de Skype. Mm, voy a tratar de compartírselos ahí. Pizarra de Sky, ¿dónde está? Aquí está. Me avisan cuando les cargue. Sí, ya está cargando. Vaya. Inicialmente, ¿verdad? Vamos a darnos, por ejemplo, el vector 1,1. Este va a ser el vector b. Si calculamos lo que es, no sé si están viendo ya lo que estoy escribiendo. Ya les cargó. Sí, se ve. Vaya, la norma de ese vector b sería 1 al cuadrado, que es 1, más 1 al cuadrado, que también es 1. Entonces, la norma de b sería raíz de 2, ¿verdad? Estamos bien hasta ahí. Ahora bien, si yo quiero un vector que tenga la misma dirección, voy a dividir las componentes, en este caso que es 1,1, y eso lo voy a dividir entre la norma de v. Si notamos esto de acá, es el vector v, ¿verdad? Y esto de acá abajo es la norma de ese vector v. Entonces, ese vector u va a tener componentes 1 sobre la raíz de 2, 1 sobre la raíz de 2. Ese sería el vector u, que tiene la misma dirección que el vector v, pero que tiene norma 1. Si yo quiero verificar esto, tengo que calcular la norma de este vector u, que en este caso sé que es la raíz de estas componentes elevados al cuadrado. Sería 1 por raíz de 2 al cuadrado más 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, ¿verdad? Que eso a su vez, si nos fijamos en esto, 1 al cuadrado es 1, ¿verdad? Raíz de 2 al cuadrado es 2, se me simplifica la raíz, más 1 al cuadrado, que es 1, y abajo voy a tener 2. Y 1 medio más 1 medio es 1. Voy a tener raíz de 1. Y la raíz de 1 es 1. Es decir, la norma de este vector es 1, pero tiene la misma dirección que el vector v, que es lo que nos está diciendo la definición. Aquí se los he ejemplificado, ¿no? Sí, se está cargando. Ya se ve. Ya se ve, GeoGebra. Vaya, si se fijan ahí, lo que coloqué es el, el vector 1,1, ¿verdad? El que tengo ahí. Y aquí coloco el otro vector, en este caso. Si se fijan, el vector inicial es el que está representado de acá, ¿verdad? Ese vector tiene norma raíz de 2. Ahora, si yo aplico ese proceso, la fórmula que tengo aquí, obtengo este otro vector, el que está sobrepuesto. Voy a darle color diferente para que veamos a eso. Ese vector verde es el vector que tiene componentes
Si se fijan, el vector verde tiene componentes, bueno, ahí dice 0.71, que es 1 entre la raíz de 2, 1 entre la raíz de 2, que fue el que encontramos realizado en la pizarra. Y el vector original era 1,1, es decir, el vector verde tiene la misma dirección. El vector verde es el vector U y el vector negro es el vector B. Entonces el vector U tiene la misma dirección que el vector B, solo que es más corto, por decirlo así, su longitud es 1. Lo mismo ocurre si ¿hola? Su longitud es menor. Su longitud es menor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su norma es 1. Todos van a ser de norma unitaria, es decir, si yo este vector lo tuviese apuntando hacia otro lado o fuese más grande, digamos que fuese este vector de acá, el vector verde tendría también magnitud 1 o longitud 1, su norma 1, pero tendría la misma dirección que el vector grande, que es lo que se puede observar ahí. ¿Por qué? Si nos fijamos desde la definición misma, estamos dividiendo todas las componentes del vector B entre la norma de B. ¿Qué es eso? Es decir, si la longitud aquí es 10 y dividimos eso en 10 partes, vamos a obtener lo que es la longitud 1. No sé si me doy a entender. Dividir cada una de las componentes entre la proporción que nos va a dar como resultado norma 1 en el siguiente vector. Así se puede ver algebraicamente. Sí, sí, se entiende. Entonces eso es lo que nos establece la definición. Hay veces que necesitamos realizar esa clase para resolver algún problema que nos pida vectores de magnitud 1 y es bastante utilizable. Entonces eso es lo que nos establece lo que es la definición esta de vectores unitarios. Ya aclarando eso, vamos a pasar a la relación que existe entre el producto punto y la norma de un vector. Ya vimos, ¿verdad?, que el producto punto está definido como la multiplicación de las componentes y sumar todos esos resultados. Aquí tenemos un teorema que nos dice que la norma de v al cuadrado es v por v. Este hecho es bastante aplicable en un montón de demostraciones. De hecho, en geometría creo que lo utilizamos mucho, que la norma de v es igual a v.v. ¿Por qué es eso? Veamos la demostración. V le hemos dado componentes a, b. Esta está en R2, ¿verdad? Entonces definimos la norma. Aquí hemos aplicado lo que es la definición, que es la raíz cuadrada de a cuadrado más a cuadrado. Pero a cuadrado es equivalente a tener a por a y b cuadrado es equivalente a tener b por b. Entonces aquí solo reescribimos a y b y luego elevamos al cuadrado a ambos lados. Aquí quedaría la norma de v al cuadrado y aquí quedaría b.b. ¿Por qué? Porque si se fijan, esta es la definición de producto interno con v. v.v es igual a por a más b por b. Entonces sustituimos eso acá. Al elevar al cuadrado, aquí me queda la norma al cuadrado, y al elevar al cuadrado acá se me va la raíz y me queda v.v, y ahí hemos demostrado que la norma de v al cuadrado es igual a v.v. No sé si tienen algún comentario con respecto a este pequeño problema, que es la relación que existe entre la norma de un vector y el producto punto. O continuamos. Bien, seguimos entonces. Ahora tenemos algunas propiedades del producto interno. La primera nos dice que el coseno de alfa va a ser igual al producto interno de u con b dividido entre la norma de u por la norma de b. Despejando de esta igualdad, podemos llegar a que el producto punto lo podemos calcular como la norma de u por la norma de b por el coseno de teta, donde teta es el ángulo que está entre medio de los vectores u y b. Esto también se utiliza bastante, incluso en uno de los problemas de las demostraciones, o dos de las demostraciones que están planteadas para el día de hoy, hemos utilizado este hecho. Si se fijan, de aquí, si nosotros conocemos las componentes de los vectores u y b, podemos calcular lo que es el ángulo entre ellos si nos pidiese el ángulo. ¿Por qué?
porque si yo conozco las componentes puedo conocer el producto interno, también puedo conocer los resultados de las normas y ya bastaría pasar el coseno a coseno inverso acá de ese valor numérico para obtener lo que es el ángulo entre los dos vectores. Entonces se puede utilizar de esta forma o despejándola de esta forma. Si conocemos el ángulo y conocemos las componentes, también podemos calcular el producto interno de esta forma. La segunda propiedad nos dice de que es conmutativo. U.b es igual a b.u, nada más. La tercera propiedad es que si tenemos el producto punto de un vector por otro vector, pero ese otro vector está multiplicado por un escalar, eso va a ser igual al escalar por el primer vector, punto el segundo vector, o eso igual al escalar por el producto punto. Es decir, yo puedo calcular primero el resultado del escalar por el vector y luego por el producto punto con el vector u, o puedo calcular siempre ese escalar por el primer vector y es aplicar el producto punto con el segundo vector, o calcular primero el producto punto de los dos vectores y luego multiplicarlo por el escalar. De ambas formas se puede realizar. Es lo que nos dice la tercera propiedad. La cuarta propiedad es la que hablábamos como propiedad distributiva, ¿verdad? Que es la propiedad distributiva del producto punto sobre la suma. Que tenemos u.v más w va a ser igual a u.v más u.w, que es la distributiva del producto punto sobre la suma. No sé si tienen algún comentario con alguna de estas propiedades. ¿Se entiende todo hasta acá? Estamos bien, Lick, no hay ningún problema. Estamos bien, seguimos entonces. Pasamos entonces a lo que es la resolución del primer problema. Acá nos pide, bueno, en la agenda aquí que me mandaron a mí, me piden hacerles el primer ejercicio y que ustedes realicen el segundo. Ya el tercero lo vamos a desarrollar acá. Van a contar con 10 minutos para resolver el número 2, pero primero voy a pasar a la solución del 1. Nos pide calcular el producto escalar o producto punto de los siguientes vectores, ¿verdad? Notemos que aquí para el 3 no nos dan los vectores u y b, los vamos a tomar del ejercicio 2. Vamos a trabajar con los vectores u y los vectores b que nos está dando en el número 2. Primero nos pide calcular el producto punto y nos da el vector u, que es 4i más 5j, y nos da el vector b, que es igual a 5i menos 4j. Ahora bien, si se fijan, nos lo está dando en notación vectorial. Este i tiene componentes 1,0 y este j tiene componentes 0,1. Lo podemos pasar a la componente, escribirlo como componente. Directamente de aquí ya sé que el vector u va a tener componentes 4,5, pero para efectos de aclarar se los he hecho como suma vectorial. Tenemos que u es igual a 4i más 5j y eso es igual a 4, el escalar 4 multiplicado por el vector i, que es 1,0, más 5 por el vector j, que es 0,1. Ahora, si yo multiplico 4 por 1 es 4, más 5 por 0, 5 por 0 es 0, entonces me queda únicamente 4. De igual forma, para la segunda componente yo voy a tener 4 por 0, que es 0, más 5 por 1, que es 5. Voy a tener 0 más 5, que es 5. Si se fijan en estas componentes, concuerdan con los escalares que están multiplicando al i y al j. Es decir, ustedes de aquí directamente ya pueden decir que las componentes del vector u es 4,5. Esto yo únicamente se los hice para que aclaremos de dónde sale, de dónde surge. De igual forma, ¿verdad? Para el vector b, que tiene coordenadas 5i menos 4j, realizamos esas operaciones y llegamos a que es 5, menos 4, ¿verdad? Las componentes del vector v. Ahora solo basta calcular el producto interno, que es u.v, que es u es 4,5 y v es 5, menos 4, que como ya vimos es por componente a componente, es decir, 4 por 5 más 5 por menos 4. 4 por 5 es 20 y 5 por menos 4 es menos 20. 20 menos 20 es 0. Aquí tenemos ya lo que es el producto punto de los vectores u igual a 4i más 5j y los vectores v igual a 5i menos 4j. Notemos que estos vectores son ortogonales porque el producto punto nos dio 0. De hecho podemos ver que lo son.
ya que están en un ángulo de 90, ¿verdad? Al realizar los productos puntos llegamos que es 0, entonces por ende sabemos de que son ortogonales o tienen un ángulo de 90 U y B. Incluso si lo graficamos, si nos vamos a GeoGebra, voy a borrar esto acá, y lo graficamos, tenemos que el primero es 4,5, el primer vector es 4,5 y el segundo vector era 5, menos 4 creo, menos 4, y sabemos que esos vectores van desde el origen, entonces aquí vamos a tener el vector U y aquí tenemos el vector B. Si calculamos el ángulo que está entre estos vectores, vemos que es un ángulo de 90 grados, ¿verdad? ¿Ya? Al ubicarlo ya vimos que forma un ángulo de 90. El producto interno nos está diciendo eso, entonces ahí lo hemos corroborado ya en GeoGebra. Ahora bien, hay otra forma de calcular ese producto punto cuando tenemos los vectores de esa forma, dados de esta forma, 4i más 5j y 5i menos 4j, y es hacerlo como que son polinomios, es decir, 4i punto 5i más 4i por menos 4j más 5j por 5i más 5j por menos 4j, que es lo que he hecho acá, para que veamos que también se puede realizar de esta forma. Ahora, 4 por 5 es 20, i punto i sería la operación, ¿verdad? Como realicemos que este es producto interno lo que estamos realizando, aquí sería 4 por 5, 20, y i punto i más 4 por menos 4 que es menos 16, i punto j, más 5 por 5 que es 25 sería j punto i, más 5 por menos 4 que es menos 20, j punto j. Ahora bien, recordemos que los vectores i y j son ortogonales, entonces este producto punto de i con j o j con i va a ser igual a 0, ya que estos dos vectores son ortogonales. Uno tiene componentes 1,0 y el otro componente 0,1. Si realizamos esos productos internos con esas componentes, tenemos que este producto interno es 0, ese también es 0, entonces se nos va a anular lo que es este producto y este producto de acá. Ahora bien, también tenemos que el producto i punto i nos da como resultado 1. ¿Por qué? Porque el i tiene componentes 1,0, entonces vamos a tener 1 por 1 más 0 por 0, entonces ahí nos va a quedar como resultado el producto interno de u con i 20, y acá nos va a quedar también el producto j.j también nos va a dar 1, porque va a ser 0,1 punto 0,1, que eso es igual a 0 por 0, más 1 por 1, que eso es igual a 1, y 1 por menos 20 es menos 20. Entonces, sustituyendo todos esos productos acá, tenemos 20 por 1 menos 20 por 1, que eso es igual a 0. Es la otra forma en que podemos calcular el producto punto si tenemos de esta forma los vectores. Ahí ustedes deciden en la práctica de qué forma lo realizan, si primero lo pasan a sus componentes o si lo realizan así como está dado acá. Las dos formas es correcto. No sé si tienen algún comentario con respecto a este problema, o por lo menos al numeral 1, que es el que hemos desarrollado. Si es ortogonal, no es paralelo, ¿verdad? Sí, si es ortogonal, tiene un ángulo de 90 entre ambos vectores, y para que sean paralelos, uno debe ser múltiplo del otro. En este caso, no podrían ser los dos. No se puede. Tiene que cumplir una de las dos nada más. Entonces ahí tendríamos lo que es eso. Ahora bien, en la agenda parecía planteado que ustedes intentaran hacer el ejercicio número 2 que aparece acá, que nos pide encontrar alfa para que los vectores sean ortogonales o sean paralelos. Con un valor de alfa van a ser ortogonales y con otro valor de alfa van a ser paralelos. Pero estoy viendo que ya son las 11:09. Entonces quizás vamos a dar, no sé si lo quieren intentar, les puedo dar unos 5 minutos, lo intentan y luego pasamos al desarrollo. Aquí en esta diapositiva, en esta presentación está desarrollado paso a paso todos los problemas, así que
que lo podemos ver. Pueden. Para que sea paralelo, no solamente tiene que ser múltiplo. Sí, No sí. sería menos 4 ahí. Sí, correcto. Sería menos 4 para que sea múltiplo. Vamos a continuar entonces, o no sé si los demás compañeros quieren intentar el problema. Les puede dar 5 o 10 minutitos, porque todavía nos faltan. Tengo una pregunta. Ajá, dígame. Tengo una pregunta. Fíjese que si usted se va al libro en la página 250, Ajá, si usted se va al libro en la página 250 hay un ejemplo de dos vectores ortogonales. ajá. Espérame, Ok, voy a abrirlo acá. en la página 250. 250 del libro o del PDF. Del libro. Del libro. Sí. Vaya. Nos vamos a la 250, ajá. ¿Cuál me está hablando? De ese libro. No, pero ¿cuál ejemplo? El ejemplo 4.23. Este de acá. Demuestra que dos vectores son ortogonales. No, en la página 250. Permítame que lo vea. ¿Ah? Sí, ahí está. Es. Por eso, es este ejemplo, dice usted. Correcto. Ajá. Correcto, la situación es esta. Me dan U, que es 3i más 4j. Ajá. Y B, que es menos 4i más 3j. Y dice que son ortogonales. La situación está que dice U por B. Ajá. U por B. U punto B, ajá. Correcto. Y luego dice que es igual a 3.4 menos 4.3. Ajá. ¿Estamos bien ahí? Sí. No tendría que ser más ahí. Sí es más, pero es que aquí resumieron, por ejemplo, aquí si se fija el 3 es positivo y aquí es menos 4. 3 por menos 4 es menos 12. Aquí lo han puesto al revés, lo han puesto acá. Aquí es un más, pero más por menos es menos. Aquí fue que lo hicieron de un solo, no lo desarrollaron. Tendría que ser más, ¿verdad? Sí, tendría que ser más y poner entre paréntesis menos 4 por 3. Pero aquí, esto en los libros suele ser bastante común, de que se saltan pasos para poner de un solo el resultado. Ahí sería 3 por menos 4 más 4 por 3, que es lo mismo que tienen ellos acá. Y eso da 0. Sí. Perfecto. No sé si quieren intentar el problema. Creo que... Nelson, me gustaría que pasáramos, porque el tiempo... Sí, es que eso estaba viendo, de que se nos ha avanzado bastante el tiempo. Bien, vamos a pasar entonces al literal 2, que nos pedía encontrar, ¿verdad?, alfa para que sean paralelos y para que sean perpendiculares. Ahora bien, teníamos esto de la forma, sabemos que tiene componentes 3 menos 6 y el vector b tiene componentes 2, alfa. Para que sean ortogonales, el producto interno debe ser igual a 0, ¿verdad?, que es lo que estábamos hablando. Sería 3,6 punto 2, alfa igual a 0. Aquí sería menos 3 por 2 más 6 por alfa, y eso igual a 0, que eso nos daría menos 6 más 6 alfa igual a 0. Despejando de acá, este menos 6 pasa a sumar y este 6 pasa a dividir, y tendríamos 6 entre 6 y es 1. Es decir, para que los vectores sean paralelos, ortogonales, alfa vale 1. Quiere decir que el vector b va a ser 2,1. Si lo graficáramos en GeoGebra, vamos a ver que sí, efectivamente, cuando alfa vale 1, esos dos vectores son ortogonales. Ahora bien, para que sean paralelos, sabemos que uno debe ser múltiplo del otro, es decir, podemos escribir u como lambda veces v. En este caso, el vector u es menos 3,6 y el vector v es 2, alfa. Aquí, por igualdad de ternas ordenadas, aquí sabemos que 2 por lambda va a ser 2 lambda. Igualdad de pares ordenados va a ser igual a menos 3, es decir, la primera componente de este punto va a ser igual a la primera componente de este otro punto, y esta componente va a ser 2 lambda. Entonces 2 lambda va a ser igual a menos 3.
Desde acá pasamos a dividir el 2 y tenemos que lambda va a ser igual a menos 3 medios. Ahora bien, sustituimos ese valor de lambda acá y igualamos la segunda componente, que sería 6 igual a lambda por alfa, pero ya tenemos que lambda vale menos 3 sobre 2. Por lo tanto, 6 va a ser igual a lambda por alfa, pero lambda es menos 3 medios por alfa. Entonces aquí este 2 pasa a multiplicar al 6 y este menos 3 que está multiplicando alfa pasa a dividir. Vamos a tener 6 por 2 que es 12 entre menos 3 y eso nos va a dar menos 4. Entonces hemos encontrado que alfa debe valer menos 4 para que los vectores sean paralelos. Y con eso le hemos dado solución a lo que es el segundo numeral del problema 1. No sé si tenemos algún comentario hasta ahí o continuamos. Continuemos, Lito. ¿Hola? Continuemos, estamos bien. Bien. Yo tenía ahí, Ajá. yo lo vi a simple vista, no sé Sí, si es que lo que hizo usted fue deducir que al multiplicarlos para que diera 0 el producto punto alfa debería de valer menos 4, ¿verdad? Que eso se ve a simple vista, pero algebraicamente la solución sería de esta forma. Incluso en la solución de la agenda que le van a subir aparece resuelto de otra forma, que también se puede hacer mediante esa forma. Recordemos que en esto hay ejercicios que mediante análisis se pueden sacar sin problema, pero algebraicamente sería de esta forma o como se ha hecho en el material que le van a cargar en la plataforma. Pasamos entonces a lo que es el ítem. ¿Hola? Pasamos a lo que es el número 3 del problema 1, que aquí nos pide, vamos a ir a leer el enunciado. Bien. ¿A dónde es? Acá. Nos pide determinar alfa tal que el ángulo entre los vectores u y b es pi cuartos. En este caso vamos a trabajarlo con los vectores del ejercicio 2, del que tenemos acá, que sería u igual a menos 3i más 6j y v 2i más alfa j. De esa forma lo vamos a trabajar. Primero vamos a saber que para calcular el ángulo entre dos vectores, conociendo los dos vectores, se hace mediante esta fórmula, que es una de las propiedades que teníamos ahí, que el coseno de θ va a ser igual a u.b dividido entre el producto de las normas de u y b. Vamos a calcular primero lo que es el producto punto. Tenemos que el producto punto va a ser menos 3 por 2 más 6 por alfa. Eso tomando u y b como lo da el ejercicio 2. Podemos irlo a revisar. Aquí, ¿verdad? Sería menos 3 por 2 más 6 por alfa, que es lo que les mencionaba. Esto sería u.b y la norma sería la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 6 al cuadrado igual a 3 al cuadrado es 9 y 6 al cuadrado es 36, sería raíz de 45 la norma de u, y la norma de v sería raíz de 2 al cuadrado más alfa al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 y alfa no lo conocemos, lo dejamos solo indicado. Ahora, sustituyendo estos valores en esta fórmula, tenemos que el coseno de θ va a ser igual al producto punto, que ya lo tenemos acá, que es menos 3 por 2, que es menos 6, más 6 alfa, dividido entre el producto de la norma de u por la norma de b. Y la norma de u es raíz de 45 y la norma de b es 4 más alfa. Ahora bien, ¿por qué lo he igualado a raíz de 2 sobre 2? Porque sabemos que el coseno del ángulo debe ser igual a 45 grados. Y no sé si han visto lo de los ángulos especiales, que tenemos que... Para el ángulo de 45 hacemos el triángulo rectángulo, los catetos son raíz de 2 y raíz de 2 y la hipotenusa es 2 y de ahí se saca el coseno de θ que nos da raíz de 2 sobre 2. Si no lo han visto, pueden anotarlo por ahí en una hojita y lo van y lo buscan, colocan ángulos especiales y ahí les va a salir el ángulo de 45 y el coseno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2 cuando el ángulo es pi cuartos. Acá. Entonces, como el ejercicio me está diciendo que calcule los valores de alfa para que ese ángulo sea pi cuartos,
yo sé que pi cuarto va a ser equivalente, el coseno de pi cuarto es equivalente a raíz de 2 sobre 2. Por eso razón es que igualo esto acá. No sé si me comprenden la idea. Sí, Bien, entonces una vez que lo tenemos así, aquí sacamos factor común 6 y me va a quedar alfa menos 1. Y este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar acá. Me va a quedar, si saqué acá factor común 6, me queda alfa menos 1 y este 2 pasa a multiplicarlo acá. Ahora bien, todo esto que está dividiendo acá pasa a multiplicar a raíz de 2 arriba. Y voy a tener raíz de 2 por raíz de 45 por raíz de 4 más alfa al cuadrado. Por propiedades de los radicales sabemos que la multiplicación de raíces es igual a la raíz del producto de lo que está dentro de las raíces, ¿verdad? Raíz de 2 por raíz de 45 es igual a raíz de 2 por 45, que es 90. Y esa raíz va multiplicado por raíz de 4 más alfa cuadrado. También aplicamos la misma propiedad y eso es igual a la raíz del producto de lo que está dentro de las raíces. Que este sería 2 por 45, 90, y eso multiplicado por 4 más alfa cuadrado, que es lo que tenemos ahí. Y aquí al lado izquierdo solo operamos 2 con 6, 2 por 6 nos da 12, factor de alfa menos 1. Ahora bien, para simplificar esta raíz elevamos ambos lados al cuadrado. Aquí sería 12 al cuadrado, que es 144, y alfa menos 1 lo elevamos al cuadrado también. Y eso va a ser igual a, aquí se simplifica la raíz, y nos queda 90 por 4 más alfa al cuadrado. Ahora bien, 90 por 4 da 360 y 90 por alfa cuadrado es 90 alfa cuadrado. Ahora bien, aquí desarrollamos la diferencia de cuadrados, que es igual al cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Nos queda esto que tenemos aquí. Y lo del lado derecho solo lo vamos bajando. Ahora 144 por alfa cuadrado es 144 alfa cuadrado, pero aquí tengo este 90 alfa cuadrado que está sumando, pasa a restar, sería 144 menos 90 y me va a dar 54 alfa cuadrado. De igual forma acá, 144 por menos 2 alfa es menos 288 alfa. Notemos que en este caso no le resté nada porque al lado derecho no teníamos ningún alfa con potencia 1. Luego 144 por 1 es 144, este 360 pasa a restar, sería 144 menos 360 y nos da menos 216. Ahora, al resolver esta ecuación cuadrática, llegamos a que alfa es igual a 6. Yo en este caso lo hice en GeoGebra la solución, pero si lo quieren hacer de forma algebraica pueden aplicar lo que es la ecuación de la raíz, que es menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac para la cuadrática. ¿Ah? fórmula general. Ajá, la fórmula general de la cuadrática la pueden aplicar y ahí van a encontrar dos raíces. En este caso lo probamos con 6. O sea, ahí ustedes tendrían que probarlo con las dos raíces y ver con cuál cumple. Yo lo resolví en GeoGebra porque yo sé que esto ya lo saben hacer, no es necesario agregarlo a la presentación. Entonces, si sustituimos ese 6, veamos que alfa es igual a 6, ¿verdad? Veamos aquí. Vamos a graficar en GeoGebra esos valores. Tenemos que el primer vector sería menos 3,6. Menos 3,6. Y el segundo vector es 2,6, ya que encontramos que alfa era 6, ¿verdad? El segundo vector sería 2,6. Ahora sabemos que estos vectores parten del origen. Iría desde aquí. Aquí me falta colocar el punto acá. Este es el vector U y este sería el vector B, y luego solo tendríamos que calcular lo que es el ángulo que está entre ellos. Bueno, lo calculé al revés, pero el ángulo exterior dice que es 315. Sabemos que
Toda la vuelta vale 360. Si a 360 le restamos 315, nos queda un ángulo de 45, que es equivalente a pi cuarto, ¿verdad? En radianes, pi cuarto. Entonces hemos visto que efectivamente hemos encontrado un valor de alfa para el cual los dos vectores tienen un ángulo de pi cuartos. No sé si quedó alguna duda con respecto al desarrollo algebraico del problema, o pasamos de una vez al problema 2. Para mí está claro. Bien. El problema 2 nos pide demostrar que dos vectores diferentes de ceros u y b son paralelos si y solo si v puede ser escrito de la forma alfa por u para alguna constante alfa. Aquí la sugerencia que nos da es que probemos que el coseno del ángulo entre los dos vectores es igual a más o menos 1 si y solo si v se puede escribir como alfa veces u. Para demostrar el teorema vamos a partir de la sugerencia, vamos a demostrar la sugerencia. Notemos que aquí es una doble implicación. El sí y solo sí lo que nos está diciendo es que si se cumple, por ejemplo, que el coseno de alfa es igual a más o menos 1, entonces b se puede escribir como alfa veces u. O, dicho el contrarrecíproco, que sería si v es de la forma alfa por u, entonces el coseno del ángulo debe ser más o menos 1. Esta es una doble implicación. Cuando aparece sí y solo sí, estamos hablando de una doble implicación, es decir, esto implica esto y esto implica esto. Vamos a partir entonces con la primera implicación, la sugerencia, ¿verdad? Que es la que nos dice esa, que demostremos esto. Ahora bien, por hipótesis, partiendo de acá, la primera implicación vamos de izquierda a derecha, es decir, el coseno de teta es igual a más o menos 1, entonces b es igual al alfa u. B es de esta forma. Ahora bien, por hipótesis, nuestra hipótesis es esto de acá, coseno es igual a más o menos 1. Sustituyendo en esta fórmula, lo que nos está diciendo es que el coseno de teta es igual a más o menos 1. Y yo sé, por propiedades, que el coseno de teta es igual a u.v dividido entre la norma de u por la norma de b. ¿Ya? De donde, aquí resulta que si yo tomo esta igualdad acá, esto es por hipótesis, ¿verdad? Este está dividiendo, pasa a multiplicar. Esto como consecuencia resulta de que el producto interno de u con b es igual a más o menos la norma de u por la norma de b, ¿verdad? Ya que esto multiplicado por 1 me queda eso mismo, que es la norma de u por la norma de b. Ahora bien, una de las propiedades nos dice que el módulo de u es igual, el módulo al cuadrado de u es igual a u.u, ¿verdad? Ahora pasamos ese cuadrado como raíz al otro lado y vamos a tener que el módulo de u es igual a más o menos la raíz de u.u y que el módulo de b es igual a la raíz de b.b. Ahora, no sé si comprendemos esa propiedad, es una de las que mencionábamos al inicio. Ahora bien, elevando al cuadrado a ambos lados, vamos a tener u.u al cuadrado y aquí se nos va a simplificar las radicales. Notemos de que desaparece el más o menos, ya que todo número elevado al cuadrado es un número positivo. Entonces desaparece el más o menos y desaparecen las raíces del lado derecho. Me quedaría u.u por v.v y en el lado izquierdo quedaría u.u por u.u. Entonces pasamos a dividir el b.b al lado izquierdo y tendríamos u.b por u.b dividido entre b.b. Este estaba multiplicando acá, pasa a dividir. Ahora bien, aquí nosotros podemos decir que alfa 1 es igual a u.v, dividido entre b.b, ya que esto es un número real, porque el producto interno nos arroja un número real. Aquí u.b es un número real y b.b es otro número real, y la división de dos números reales también es un número real, cuando b.b es diferente de 0, ¿verdad? Entonces hacemos alfa sub 1 igual a este cociente y nos va a quedar alfa 1 multiplicado por u.b y eso va a ser igual a u.u. Ahora, por propiedades de producto punto de las que vimos, esto es igual a tener u punto alfa 1 por v y acá bajamos del lado derecho el u.u. Ahora bien, si se fijan, tenemos u punto alfa por v igual a u.u. ¿Qué me está diciendo eso? Que
alfa 1 por v va a ser igual a u. Pero yo quiero tener v en términos de alfa u, ¿verdad? Entonces yo paso a dividir este alfa 1 que está multiplicando a v acá y coloco 1 sobre alfa 1 y eso va a ser, lo voy a llamar alfa. 1 sobre alfa 1 yo lo voy a llamar alfa y de esta forma yo he reescrito v en términos de alfa u, que es lo que el enunciado me pedía demostrar. Partimos de que el coseno de teta es más o menos 1 y llegamos de que el v puede ser escrito como alfa por u. Sería la primera implicación. No sé si tienen algún comentario, alguna duda que no haya quedado claro con respecto a la primera implicación. Ya vamos a ver la segunda. Bien, vamos a continuar entonces. Si no hay dudas, pasamos a la siguiente implicación, que sería que v se puede escribir como alfa veces u. Entonces el coseno del ángulo va a ser igual a más o menos 1, que es la implicación contraria. Partimos en este caso que por hipótesis v es igual a alfa u. Además tenemos la misma propiedad, que u.v es igual a la norma de u por la norma de v por el coseno del ángulo. Y yo puedo reemplazar v como alfa veces u, ya que por hipótesis eso es equivalente. Entonces acá reemplazo, si se fijan, aquí al lado derecho también sería la norma de alfa veces u, reemplazando el valor de v por alfa u. Y luego aquí por propiedades la norma de un escalar por un vector es igual al valor absoluto del escalar multiplicado por la norma del vector. Por eso puedo separar yo esto de acá, la norma de alfa u, como el valor absoluto de alfa por la norma de u. Y aquí también por propiedad de producto interno, yo puedo sacar ese alfa y calcular el producto punto de u con u. Si se fijan, el producto punto de u con u es igual a la norma de u al cuadrado. También es una propiedad. Entonces reemplazamos u.u con la norma de u al cuadrado. Y aquí sería la norma de u por la norma de u, que es la norma de u al cuadrado por el valor absoluto de alfa. Ahora bien, esto está multiplicando, pasa a dividir. Tendría en el numerador alfa por la norma de u al cuadrado y en el denominador el valor absoluto de alfa por la norma de u al cuadrado. Se me simplifican lo que son las normas de u al cuadrado y me queda que el coseno de teta es igual a alfa dividido entre el valor absoluto de alfa. Notemos en este caso que si este alfa es positivo, el valor absoluto es positivo, ¿verdad? Y el de arriba también. Entonces alfa entre alfa, siendo ambos positivos, sería 1. Y si el alfa fuese negativo, el valor absoluto de un número negativo es positivo, pero el de arriba sería negativo. Aquí sería menos alfa dividido entre alfa positivo, perdón, y eso nos daría menos 1. Por esa razón, aquí podemos afirmar que el coseno de teta va a ser igual a más o menos 1. Hemos demostrado la siguiente implicación. Ya demostrado eso, automáticamente hemos demostrado el enunciado. Entonces no sé si tienen alguna duda con respecto a esta otra implicación. Ya solo nos faltan 2 problemas más. Son 4 problemas los que se habían planteado inicialmente. No sé si tienen alguna duda con respecto a eso o continuamos. Sí, se la van a subir. De momento no está disponible en la agenda para que la vean. Después de que finaliza la hora de la tutoría, se la van a cargar para que la puedan ver y revisar ahí. Igual, al finalizar la tutoría me escriben bueno, creo que ya tengo los correos de todos para mandarles la presentación, así ustedes la pueden revisar más a detalle posteriormente, luego de la tutoría, y les voy a mandar la presentación. Bien, continuamos entonces, si no hay dudas o observaciones del problema 2, y pasamos a lo que es la prueba del teorema
del teorema 3 o del problema 3, que nos pide demostrar que dos vectores u y b son ortogonales si y solo si su producto punto es igual a 0. En este caso, quiero revisar la agenda porque creo que ese también aparecía propuesto para ustedes. Bien, esta demostración me pidieron que les diera tiempo para que la intentaran. No sé si la quieren intentar. La idea básicamente para que la puedan intentar o la puedan realizar es aplicar esta propiedad que tenemos acá, que u punto b es igual a la norma de u por la norma de b por el coseno del ángulo. Aquí, si se fijan, es una doble implicación, el sí y solo sí. Nos dice que son ortogonales, quiere decir que el ángulo entre ellos es 90 grados, entonces yo debo demostrar que el producto punto es 0. Es la primera implicación. Y la segunda implicación es que si el producto interno es 0, entonces son ortogonales. Eso es sencillo, solo lo van a realizar utilizando esta ecuación de acá. No sé si lo quieren intentar, les pongo un poco de tiempo. Son las 11:36, un par de minutos, o continuamos con la presentación. Todavía nos viene quedando un problema, porque básicamente es eso, es partir de un lado para llegar al otro, siempre con esa ecuación con la que les mostraba acá, con esta. ¿Por qué? Porque si parto del hecho de que u punto b es 0, yo aquí voy a reemplazar 0 y luego eso está multiplicando, pasa a dividir. 0 entre cualquier número es 0 y voy a tener coseno de teta igual a 0, despejo teta y ahí tengo ya la primera implicación. Y del otro lado es de forma similar. Bien, vamos a continuar con la solución porque no sé si lo están intentando. Vamos acá, ¿verdad? La primera implicación sería que si u y b son ortogonales, entonces el producto punto es 0. Primero, por hipótesis tenemos de que u es perpendicular a b, ya que son ortogonales, es decir, el ángulo entre u y b es 90 grados, teta es igual a 90 grados. Y además, por definición, tenemos que u punto b es igual a la norma de u por la norma de b por el coseno del ángulo. Ahora bien, en este caso, el coseno del ángulo tenemos que por hipótesis es 90 grados. Reemplazamos y coseno de 90 es 0. Coseno de 90 grados es 0. Ahora 0 por la norma de u por la norma de b me va a dar 0. Y ahí concluyo que u punto b es igual a 0. De forma inmediata, ¿verdad? Ahí tenemos que el producto punto de los dos vectores es igual a 0. Ahora, para la otra implicación, sería que si el producto punto de u con b es 0, entonces u y b son ortogonales. Es decir, mi hipótesis es de que el producto punto es 0, yo debo de probar que el ángulo entre ellos es 90 grados. Por hipótesis, tenemos, ¿verdad?, que el producto punto es 0, entonces siempre con esa misma ecuación tenemos que el producto punto de u con b es igual a la norma de u por la norma de b por el coseno del ángulo. Ahora yo reemplazo el valor de 0, que es u punto b, y yo tengo la norma de u por la norma de b que está multiplicando, que pasan a dividir. Ahora 0 dividido entre cualquier número acá abajo es 0, y eso va a ser igual al coseno de teta. Despejando teta, teta va a ser igual al coseno inverso de 0. Y el coseno inverso de 0 es 90 grados. Es decir, los ángulos u y b son ortogonales. No sé si lo intentaron, si iban por esa vía.
o si tienen alguna duda, algún comentario. Bien, entonces vamos a pasar a la solución del último problema planteado de la agenda del día de hoy. Dice, para el siguiente problema, generar una discusión sobre el concepto de proyección para poder llegar a una respuesta del siguiente problema, sea u igual al vector a sub 1 por i más b sub 1 por j y v el vector a sub 2 por i más b sub 2 por j. Nos pide establecer una condición sobre a1, b1, a2 y b2 que asegure que la proyección de b, la proyección de u sobre b y b tengan la misma dirección. Antes de eso, quiero mostrarles en GeoGebra lo que representa en sí la proyección de un vector, que es gráficamente. Voy a tratar de ilustrárselos y explicarles un poco. Supongamos que tenemos, vamos a ver aquí vamos a poner el otro, que tenemos dos vectores. Tenemos lo que es el vector u y este de aquí a aquí va a ser el vector b. ¿Ya? ¿Qué es la proyección de el vector v sobre el vector u? En este caso sería una perpendicular que pase por acá y por ese punto. Sería entonces el vector que va desde acá hasta acá. Ese vector w que se ha formado aquí ese vector rojo que tenemos ahí sería entonces la proyección del vector v sobre el vector u. El vector u es el de acá abajo y el vector v es el de acá arriba. Entonces la proyección del vector v sobre el vector u es como la sombra que proyecta el vector sobre el vector u. La sombra que proyecta el vector v sobre el vector u, que sería este vector w. Ese vector w sería la proyección de b sobre u. En este caso observemos que el vector proyección de b en u es paralelo al vector u. Si se fijan, este vector es paralelo al vector grande. Ahora bien, pero pueden que tengan direcciones contrarias. Podría ser que la dirección de este vector sea para acá, de este punto hasta acá. Entonces nos pide el ejercicio que generemos condiciones para las componentes de esos dos vectores para que esos vectores tengan la misma dirección, es decir, que no tengan direcciones opuestas. Ya vimos de que de hecho la proyección de uno sobre el otro es paralela. Ahora solo tenemos que ver la condición con el sentido. Tenemos la fórmula de la proyección que la tenemos acá. Proyección de u sobre b va a ser igual a u punto b dividido entre la norma de b y eso multiplicado por el vector b, perdón. Es decir, las condiciones tienen que estar establecidas por esto de acá, ya que este es el vector v. El signo de este resultado, porque este es un número real, recordemos que el producto interno nos da un número real y la norma del vector también nos da un número real, ya que esta es longitud. Entonces la dirección va a estar dada por el coeficiente o por el escalar que está multiplicando el vector b. En este caso el escalar sería todo esto de acá. ¿Qué es u punto b? Ya vimos las componentes de u y las componentes de b. Las componentes de u es a1 y b1 y las componentes de v es a2, b2. Entonces el producto punto sería a1 por a2 más b1 por b2. Y la norma de b sería la raíz cuadrada de a2 al cuadrado más b2 al cuadrado. Eso multiplicado por el vector v, que sería a2 por i más b2 por j. Ahora bien, en el análisis lo que debemos de hacer para que tengan la misma dirección va enfocado en el signo que tiene este valor de acá, el que estoy señalando acá. Pero yo les pregunto, ¿hay alguna raíz negativa? No, ¿verdad? Entonces tenemos la certeza
de que este resultado del denominador, es decir, raíz cuadrada de a cuadrado, a sub 2 al cuadrado más b sub 2 al cuadrado, es un valor positivo. Entonces debemos de enfocarlos únicamente en el numerador. Es decir, van a tener la misma dirección cuando el producto de A1 con A2 más B1 por B2 sea mayor que 0. Es decir, cuando sea positivo, cuando este producto interno sea positivo, entonces va a tener la misma dirección el vector proyección de U sobre B que el vector B. Es decir, que esto sea mayor que 0. Y como esto es el producto interno de U con B, aquí me equivoqué, aquí debe decir mayor que 0. Ese fue error mío a la hora de digitar. O U.B mayor que 0. Aquí debe ser mayor que 0. Esta parte es mayor que 0. Entonces las condiciones que nos pide el problema para A1, B1, A2 y B2 es que el producto de A1, A2 más B1, B2 sea mayor que 0. Si se cumple eso, vamos a tener un vector que es paralelo al vector V y que tiene la misma dirección que el vector V. Y con eso estaríamos concluyendo lo que es el problema 4 y los problemas que teníamos planteado para la tutoría del día de ahora. No sé si tienen algún comentario, alguna duda con respecto a este problema o al análisis que hemos realizado para resolver este problema. Aquí se les ha escrito en la solución el análisis para que si lo olvidan luego lo recuerden al revisarlo posteriormente. No sé si tenemos alguna duda o algún comentario con respecto a esto. ¿Va a mandar esa agenda ahí al correo? Sí, se la voy a enviar. ¿La va a subir? Sí, esa la van a subir en plataforma, pero la agenda, la presentación que hemos desarrollado el día de ahora se la voy a cargar al correo. Solo voy a modificar esa última parte que no me había fijado, que le puse igual, lo voy a poner el mayor para que le llegue ya corregida, por si le quieren echar un vistazo posteriormente. No sé si tienen alguna duda o si ya revisaron los ejercicios de la tarea. Creo que hay algunos similares a los que se han desarrollado en la agenda el día de ahora. No sé si ya lo leyeron, ya lo revisaron. No, yo no, ahí vamos a ver esta semana. Pues cuando lo revisen me avisan y si necesitan alguna sesión en Skype me avisan, me escriben a la plataforma o al correo. Ya saben que en el correo es un poco más rápido que en plataforma porque yo lo recibo de forma inmediata, ya que ando sincronizada mi cuenta de Google en el teléfono, entonces recibo los mensajes en el instante. Pueden escribirme al correo y voy a tratar de responder lo más rápido posible. En lo que consta a la tutoría del día de ahora, creo que sería todo. Les doy las gracias por haber participado, por haberse podido conectar y cualquier cosa, ahí estamos pendientes y ahí estamos para cualquier duda que les pueda surgir, ya sea de la lectura o de la tarea. Y voy a pausar acá la grabación en la que le voy a cargar a YouTube. Le voy a poner una pequeña reflexión al final del video por si la quieren revisar, ahí la pueden. Fueron los niños los que me enseñaron a enseñar. Y yo recuerdo que le pregunté una vez a un niño: si tienes 3 caramelos, ¿te puedes comer 5? Y él me dijo no. Yo le dije: muy bien, tesoro, ¿por qué? Me dice: porque vomito. ¿Sabes qué hice yo? Que busqué su foto rápidamente y puse no razona. Días más tarde, su mamá me explicaba que se había hinchado a chucherías, que había pasado una mala noche, que le había dicho: tú no puedes comer muchas chucherías porque te vas a poner malito. Y entonces yo caí que quizás sí razonaba. Que cuando yo le decía: si teniendo 3 te puedes comer 5, él pensó: 3 sí, pero 5 no, porque 5 son muchos. Si me como muchos, entonces me pongo malito. Muchas veces decimos que no razonan, porque desconocemos la causa por la cual se expresan. Que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos no significa
en modo alguno que no razone, ¿no? Sino simplemente que hay discrepancia entre lo que nosotros deseamos y lo que obtenemos. Eso lo he aprendido de los niños. Recuerdo una vez que yo tenía que enseñarles para que distinguieran entre el objeto como realidad y la representación del objeto. Entonces yo dibujaba fatal y se me ocurrió a coger una lámina de un plátano, ¿no? Y yo preparaba esto muy bien en mi casa por la tarde y decía, les voy a enseñar la lámina del plátano y les voy a decir, ¿qué veis? Y entonces ellos van a decir, un plátano. Y entonces yo diré, coméroslo. Y ellos me van a decir, no se puede porque está dibujado. Y yo ahí entraré en una canalización perfecta para, ¿verdad?, distinguir el objeto real de su representación. Mi clase está perfectamente preparada. Así que cuando llegué al día siguiente, saqué mi lámina del plátano y les dije, ¿qué veis? Todos, un plátano. Digo, vamos bien, vamos según el guión. Y les dije, coméroslo. Y todos empezaron, ñam, ñam, ñam. Y mira, yo me quedé así. Y yo le dije, ¿está rico? Y uno dijo, sí, está muy rico. Y otro ya dice, mi abuelo dice que comer mucho. Dice, mi abuelo va a venir a vivir con nosotros. Y ya nos hablamos. El tema ya no es el plátano, ni la representación. El tema es el abuelo. El abuelo. ¿Qué aprendí? Pues aprendí a imaginar respuestas que jamás antes hubiera podido sospechar. Aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende, con esas posibles respuestas. Una vez les dije, dime 3 frutas. Y me dice uno, 3 melocotones. Y digo, vamos a ver, que te he dicho 3 frutas, porque uno, oye, también tiene carácter. Y él me dice, 3 melocotones son 3 frutas. Digo, pero 3 frutas, tesoro de fruta, un melocotón, una fruta. Otra, y ya están siempre los que te siguen, ¿sabes? Y ya se lo van diciendo. Bueno, pues logramos que las 3 frutas fueran melocotón, pera y plátano, por ejemplo. Fíjate que a los 2 días venía en el libro este problema. En una cesta hay 3 melocotones y 2 peras. ¿Cuántas frutas hay? Me dice el niño, 2. Y yo dije, vamos a ver, que lleva razón, que una de 2, o la he liado yo antes, o la ha liado él ahora. Pero esto tiene que aclararse. Así que aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende. Aprendí a adaptar mi mirada a su mirada infantil. En otra ocasión yo recuerdo que les decía, mirad, estoy entre las cortinas y entre la pizarra. Y entonces yo les decía a los niños, ¿habéis entendido? Todos decían que sí siempre. Y dije, a ver, Roberto, ponte entre Marta y Azucena. Y entonces Roberto se quedó quieto en su sitio, de pie, y hizo esto. Me enseñaron a escuchar. Pero escuchar es preguntarse por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen. Y en definitiva, si nos damos cuenta, lo que hace cualquier investigador es escuchar. Es escuchar. Es contar con el otro. Así que yo pensé, claro, él hace esto, porque a mí me ve hacer esto entre. Así que yo puse una papelera, un paraguas, un balón, y entonces yo me pongo aquí, donde está el paraguas, el balón, y les digo, ¿dónde estoy yo? Digo, vamos a ver si lo ven ya. Y me dicen, en el suelo. Sí, es verdad que estoy en el suelo. O sea, te hacen pensar que quizás el adulto sea un niño empobrecido. Así que yo sigo en mi manera de programar y de invitarles a que, en definitiva, digan lo que yo quiero oír. Sí, en el suelo. Pero también, dice uno, con nosotros... Decía, pero es que no va a terminar el tema. Digo, sí, tesoro, con nosotros, con vosotros, en el suelo. Pero, ¿dónde estoy? Dice uno, con Dios. Digo, se acabó. Se acabó el tema. ¿Qué me enseñaron los niños? Todo. Me enseñaron que no existe método de enseñanza
superior a la capacidad de aprendizaje de la mente humana. Me enseñaron que cuando mi método falla, cuando lo que yo tengo planeado no llega a producir el aprendizaje deseado, no puedo decir, el que tiene dificultades es el niño que me mira. Tengo que plantear en modificar el método que llevo. Me enseñaron a callar para que hablaran ellos. Son tus silencios los que conquistan su voz. Me enseñaron todo. Y me siguen enseñando todo.